¿Alguna vez han oído hablar del incidente de Atlop? Créanme, es una historia llena de misterio e intriga. Lo que encontraron allí los rescatistas no tiene ningún tipo de sentido, y mucho menos una explicación convincente. Lo primero, una tienda rasgada desde adentro como si alguien quisiera salir a como dé lugar de la tienda de campaña. Cuerpos casi desnudos, esparcidos sobre la nieve y huellas de pies descalzos como si estuvieran desesperados por huir de ahí sin importarles el frío extremo del lugar. Otros, con los huesos triturados como si hubieran sido atropellados por una fuerza invisible. Uno de ellos sin lengua, otro sin ojos, y nadie, absolutamente nadie sabe qué ocurrió. Esto no es una leyenda urbana ni un guión de una película de terror. Es un hecho real que ocurrió a finales de los años 50. 9 jóvenes aventureros se adentraron en los montes Urales soviéticos y nunca regresaron. Lo que sucedió aquella noche helada no tiene explicación racional. Lo que encontraron los rescatistas aún aterra a los investigadores. Esta es la historia de uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Esta es la historia del Paso de Atlov. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo cada semana. Y no olvides darle un me gusta al video y compartirlo si es de tu agrado. Sin más preámbulos, prepárate para una historia increíble. Comencemos. Voces de papel. El incidente del Paso de Atlov fue la misteriosa muerte de 9 excursionistas soviéticos, 7 hombres y 2 mujeres, durante una expedición de esquí en los inhóspitos montes Urales del Norte, a comienzos de 1959. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, quien era experimentado en travesías de montaña y tenía como objetivo coronar una remota cima en medio del invierno ruso. Sin embargo, en la noche del 1 al 2 de febrero de 1959, algo ocurrió en su campamento que los obligó a huir a toda prisa de su tienda de campaña, bajo una ventisca y temperaturas de menos 30 grados bajo cero. Semanas más tarde, todos serían hallados muertos en circunstancias extremas y confusas, presentando algunos lesiones inexplicables. Este episodio, conocido como el Paso de Atlov, nombre dado en honor al líder del grupo, ha generado durante décadas numerosas teorías y controversias, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la historia del montañismo. El campamento final de la expedición se situó en la ladera oriental de la montaña Kholat-Syahil, en los montes Urales del Norte, entonces parte de la Unión Soviética. Kholat-Syahil es un nombre del idioma mansi, que significa literalmente montaña de la muerte. Según la tradición de los indígenas mansi, el lugar tenía fama de ser un lugar despreciable por los montañistas. Una leyenda local contaba que años atrás 9 cazadores mansi se perdieron en esos bosques y fueron hallados muertos, lo que dio origen al misterioso nombre de la montaña. La cima del Kholat-Syahil tiene una altitud de aproximadamente 1097 metros sobre el nivel del mar,
Se trata de una zona de clima montañoso y extremo. Los inviernos en esa región son muy crudos, con temperaturas que fácilmente descienden por debajo de -30 grados centígrados, con fuertes vientos helados y frecuentes tormentas de nieve. Precisamente, la noche del incidente se registraron condiciones meteorológicas severas, con ráfagas de viento estimadas entre 70 y 120 kilómetros por hora, visibilidad reducida a -10 metros y alrededor de -25 grados centígrados de temperatura. Este contexto geográfico y climático adverso es fundamental para entender las condiciones a las que se enfrentaron los jóvenes excursionistas. En un paraje remoto, sin refugio natural ni cercano, en medio de una ventisca nocturna, lo que convirtió su situación en potencialmente mortal ante cualquier imprevisto. La expedición Dyatlov estaba compuesta por 10 miembros inicialmente, 8 hombres y 2 mujeres, en su mayoría estudiantes o residentes graduados del Instituto Politécnico de los Urales, actual Universidad Técnica Estatal de los Urales en Ekaterimburgo. Todos tenían mucha experiencia en rutas de larga distancia con esquís y ascensos en montañas, y buscaban obtener la certificación de categoría 3, la más alta en excursiones invernales de esquí. Al completar esta travesía de alta dificultad, Igor Alexeyevich Dyatlov, de 23 años, estudiante de ingeniería de radio, líder de la expedición y organizador del viaje, era un excursionista entusiasta y respetado por sus compañeros por su destreza, técnica y capacidad de liderazgo. Zinaida Alexeyeva Kolmorova, de 22 años, estudiante de ingeniería de radio, una de las 2 mujeres del equipo, destacaba por su fortaleza física y espíritu decidido. Había participado en varias expediciones anteriormente. Ludmila Alexandrova Dubinina, de 20 años, estudiante de Economía Industrial en la construcción. La otra mujer del grupo era recordada por su energía y convicciones firmes. En una travesía anterior sufrió un accidente de disparo involuntario, lo que demuestra su resistencia al haber continuado haciendo montañismo. Yuri Nikolayevich Doroshenko, de 21 años, estudiante de ingeniería de radio, tenía experiencia como líder en salidas de senderismo y era conocido por su valentía. En una ocasión se enfrentó desarmado a un oso para proteger a su grupo, espantándolo solo con una antorcha. Georgi Alexandrovich Krivonischenko, de 23 años, estudiante de ingeniería en construcción e hidráulica. Había trabajado en una planta nuclear secreta y sobrevivió a un conocido accidente nuclear que ocurrió en 1957. El accidente era conocido como el desastre de Kinstin. Por todo ello, Georgi aportaba fortaleza mental ante situaciones difíciles. Rustem Vladimirovich Slobodin, de 23 años, graduado en ingeniería mecánica, hijo de padres académicos, era un atleta destacado y hábil esquiador. También tocaba mandolina, que por cierto llevó para poder animar las noches de expedición. Nikolai Vladimirovich Brignoles, de 24 años, graduado en ingeniería civil, descendiente de un ingeniero francés establecido en Rusia, se distinguía por su intelecto y espíritu alegre. Alexander Alexeyevich Zolotaryov, de 37 años,
instructor de deportes e ingeniería militar. Era el mayor del grupo y el más experimentado. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, se había unido de última hora a la expedición. Alexander Sergeyevich Kolevatov, de 24 años, estudiante del Instituto Politécnico de los Urales, se especializaba en física nuclear. Trabajó en un laboratorio vinculado al Estado. Era un experimentado excursionista con varias salidas previas en condiciones extremas. Y finalmente, Yuri Yefimovich Yudim, de 21 años, estudiante de ingeniería económica. Aunque inició la marcha con el resto, es conocido como el único sobreviviente, ya que abandonó la expedición por problemas de salud poco antes de que ocurriera la tragedia. El propósito del viaje era alcanzar la cima del monte Otorten a 1234 metros sobre el nivel del mar, situada a unos 10 kilómetros al norte del lugar donde posteriormente ocurriría el incidente. La ruta planeada abarcaba unos 300 kilómetros en esquí a través de zonas montañosas y remotas. En invierno, esta ruta estaba catalogada como el nivel de dificultad 3, el nivel muy difícil, requiriendo al menos categoría 2 como experiencia previa de cada participante. Todos los integrantes cumplían con esos requisitos y compartían el entusiasmo por lograr la travesía de alta complejidad durante sus vacaciones estudiantiles de invierno. La expedición además llevaba un carácter semioficial. Se sabe que los documentos encontrados posteriormente sugerían que el grupo llamó a su proyecto Travesía en conmemoración al 11 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, un indicio del contexto histórico y del afán de los jóvenes por demostrar sus habilidades en el marco de los ideales soviéticos de la época. El 23 de enero de 1959, los 10 miembros se reunieron en Sverdlov, actual Ekaterimburgo, y partieron en tren hacia el norte, dando comienzo a su aventura. Tras un largo viaje ferroviario, llegaron el 25 de enero a la localidad de Ivdel, en la provincia de Sverdlov. Desde allí, un camión forestal los acercó hasta Visay, el último pueblo habitado en dirección a las montañas, al que arribaron el 26 de enero. En Visay, los expedicionarios descansaron y se prepararon para la travesía, hospedándose en una casa local, según registraron en sus diarios. Al día siguiente, el 27 de enero, emprendieron la marcha hacia la cordillera del norte de los Urales, cargando sus mochilas, esquís y equipo de acampada, con rumbo al monte Otorten. El 28 de enero, apenas iniciado el recorrido, el grupo sufrió su primera baja. El estudiante Yuri Yudim, quien padecía desde niño problemas de salud crónicos, tuvo un fuerte dolor debido a una lumbalgia y se vio obligado a detenerse. Con gran pesar, Yudim decidió no continuar y regresar a Visay, despidiéndose de sus compañeros sin saber que nunca volvería a verlos. Esta retirada redujo el grupo a 9 miembros, los mismos que eventualmente enfrentarían el destino trágico. Años después, Yuri Yudim recordaría con angustia aquel momento y declararía: si tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta, sería: ¿qué les ocurrió realmente a mis amigos esa noche? Reflejando el misterio que rodeaba el caso. Tras la partida de Yudim,
los 9 expedicionarios continuaron avanzando hacia las montañas nevadas. Durante varios días progresaron sin incidentes, esquiando a través del valle y laderas boscosas. Llevaban diarios donde anotaban sus impresiones y 1 a 2 cámaras fotográficas con las que documentaron momentos de la travesía. Gracias a ese material recuperado más tarde, fue posible reconstruir el itinerario hasta el 1 de febrero, las vísperas del desastre. El 31 de enero alcanzaron la orilla de una zona de tundra alpina, al pie de las elevaciones finales ante el monte Otorten. Ese día decidieron dejar parte de la carga, comida y equipamiento de repuesto, almacenada en un refugio improvisado en el bosque, que planearon usar en su viaje de regreso. Al amanecer del 1 de febrero de 1959, iniciaron el ascenso hacia el paso de montaña que conectaba con la vertiente opuesta camino a Otorten. A medida que avanzaba el 1 de febrero, el tiempo empeoró drásticamente. Un frente de mal tiempo trajo nevadas intensas y ventiscas que redujeron la visibilidad a pocos metros. Las ráfagas de viento gélidos azotaban la ladera, dificultando la orientación. Según la posterior investigación, en esas condiciones el grupo se desvió sin darse cuenta varios cientos de metros al oeste de su ruta prevista, comenzando a ascender la ladera del Kholat Syahil, sin darse cuenta que se alejaban del rumbo hacia Otorten. Cuando finalmente comprendieron que habían perdido la senda y que la luz del día se agotaba, decidieron detenerse a montar su campamento en la propia ladera de la montaña, a unos 500 metros por debajo de la cumbre del Kholat Syahil. El lugar exacto era una pendiente abierta, sin ninguna protección de algún árbol, aproximadamente a 170 metros de altitud. Se cree que Dyatlov eligió no descender de regreso al bosque, que estaba a 1.5 kilómetros cuesta abajo, para no perder la altura ganada, o quizás para practicar acampar en condiciones de alta dificultad. Montaron la tienda de campaña sobre la nieve, orientándola contra el viento, e incluso cavaron en la ladera para asentarla mejor. La última fotografía conocida del grupo Dyatlov, recuperada en una de sus cámaras, muestra a los excursionistas trabajando para instalar la tienda en la ladera nevada del Kholat Syahil el 1 de febrero de 1959. Poco después de tomada esta imagen, caería la noche y comenzaría la secuencia de eventos que llevaría a la trágica desaparición del grupo. Con la tienda ya instalada, los 9 jóvenes se dispusieron a pasar la noche en aquel lugar inhóspito. Encendieron un pequeño hornillo de gas dentro de la tienda para calentarse y quizás prepararon algo de comida ligera. Algunos alimentos quedaron a medio cortar sobre un plato, detalle observado después por los rescatistas. Todo indicaba que estaban preparándose para dormir, acomodados dentro de sus sacos, confiando en que la lona de la carpa y el calor del hornillo los protegería de la tormenta exterior. Nada hacía presagiar que lo que estaba a punto de ocurrir en las horas siguientes, algún momento alrededor de la medianoche del 1 al 2 de febrero o en la madrugada del día 2, un suceso repentino e inesperado provocó el pánico del campamento. Los integrantes de la expedición, sobresaltados,
rasgaron la tela de la tienda desde adentro con un cuchillo y escaparon apresuradamente hacia la oscuridad de la noche, sin tiempo siquiera de ponerse las botas de nieve o abrigarse adecuadamente. Abandonaron prácticamente todas sus pertenencias: botas, ropa de abrigo, mapas, cámaras y provisiones quedaron atrás, dentro de la carpa, como testimonio mudo de una huida desesperada. En medio de la ventisca y la oscuridad, los 9 se adentraron cuesta abajo, internándose en las sombras del bosque cercano. Sería la última acción de sus vidas. Cuando el grupo finalmente no regresó en la fecha prevista, sus familiares y amigos comenzaron a inquietarse. Antes de partir, Igor Diatlov había acordado enviar un telegrama a su club deportivo universitario en cuanto regresaban a Visaí después de completar la expedición. Se esperaba ese mensaje alrededor del 12 de febrero del mismo año, pero la fecha pasó sin noticias. No obstante, los retrasos de unos pocos días eran comunes en este tipo de travesías, debido a las dificultades del terreno, por lo que inicialmente no se dio la voz de alarma. Solo después de que transcurrieran varios días sin ninguna comunicación, los familiares de los excursionistas exigieron que se organizara una misión de rescate. Ante la presión, el 20 de febrero, el instituto y las autoridades locales formaron los primeros grupos de búsqueda, integrados por voluntarios, estudiantes y profesores, que se internaron en la región para tratar de encontrar a los jóvenes. A medida que la preocupación crecía, las autoridades soviéticas tomaron cartas en el asunto. El fiscal de la ciudad de Idel abrió una investigación oficial y unidades de la policía y el ejército se sumaron al operativo de búsqueda a partir del 23 de febrero. Se desplegaron aviones y helicópteros para rastrear la zona desde el aire, mientras grupos de rescate peinaban a pie los valles y laderas de las montañas, enfrentando temperaturas gélidas y espesores de nieve considerables. Durante varios días, los esfuerzos no dieron resultado. La constante nevada parecía no ofrecer rastro alguno de los jóvenes desaparecidos. Finalmente, el 26 de febrero de 1959, más de 3 semanas después de la última señal de vida del grupo, se produjo el primer hallazgo significativo. Un estudiante voluntario llamado Mikhail Sarabin, que participaba en la búsqueda terrestre, descubrió los restos del campamento en la ladera del Jolat Siahil. Allí, semienterrada en la nieve, estaba la tienda de campaña de los Diatlov, colapsada, rasgada y abandonada. El panorama era sobrecogedor. La carpa mostraba grandes cortes en su lona que habían sido hechos desde el interior, evidenciando que sus ocupantes la habían abierto a la fuerza para escapar. En el interior se encontraron pertenencias personales de los expedicionarios, meticulosamente dispuestas: ropa, calzados, documentos, dinero, las cámaras fotográficas, diarios e incluso comida a medio preparar, como si nada anormal hubiese ocurrido hasta el momento de la repentina huida. No había rastro de los ocupantes en los alrededores. Los rescatistas sí lograron seguir un rastro disperso de huellas que partían desde la tienda en dirección a la arboleda más próxima, situada al noreste en el fondo del valle a aproximadamente 1.5 kilómetros cuesta abajo.
Las huellas parcialmente borradas por la nieve indicaban que al menos 8 o 9 personas habían descendido en fila india sin señales de haberse apresurado, sino más bien como caminando deliberadamente, pero descalzos o solamente con calcetines. Solo se detectaron huellas de pies y de un zapato ocasionalmente. Este detalle desconcertó a los investigadores. Los jóvenes aparentemente huyeron sin botas a pesar de la nieve profunda. Tras unos 500 metros, las pisadas se perdían completamente bajo la nieve reciente, dificultando saber hacia dónde se habían dirigido luego. Sin embargo, extrapolando la dirección, el equipo de rescate avanzó hacia la línea de árboles cercana, donde intuían que podrían encontrar más pistas de los desaparecidos. En el borde del bosque, bajo un gran y antiguo pino silvestre cercano a la orilla del bosque, los rescatistas se toparon con una escena inquietante. Hallaron restos de una fogata que había ardido allí, con ramas quemadas esparcidas en un claro en la nieve. Junto a las cenizas de esa pequeña fogata yacían 2 cuerpos sin vida. Eran Yuri Krivonischenko y Yuri Dorobchenko, tendidos boca arriba, descalzos, y vestían únicamente su ropa interior debajo de los árboles, a pesar del frío extremo. Estaban completamente desprovistos de abrigos o pantalones de invierno, lo que sugiere que huyeron de la tienda con lo que traían puestos al dormir. Las ramas bajas del pino parecían rotas hasta una altura de 5 metros, como si algo o alguien las hubiera quebrado para obtener leña, o tal vez en un intento desesperado de trepar el árbol. De hecho, al examinar los cuerpos, se observaron rasguños y abrasiones en los antebrazos y las manos, e incluso se encontraron fragmentos de piel y sangre en la corteza del tronco, evidencia de que al menos uno de los 2 jóvenes había intentado escalar el pino, posiblemente para divisar el campamento o para refugiarse del frío elevándose del suelo helado, o solamente tal vez por tratar de escapar de algo o de alguien. Los rescatistas se preguntaban dónde estaban los demás. No tardaron en responder a esa incógnita. Entre el pino y la tienda encontraron paulatinamente otros 3 cadáveres a distintas distancias, dispuestos como si hubieran estado intentando regresar hacia el campamento cuando la muerte los alcanzó. Primero hallaron el cuerpo del propio Igor Dyatlov, a unos 300 metros del árbol con la fogata. Dyatlov yacía boca arriba sobre la nieve, con una mano aferrado a un pequeño tronco o rama, según algunas versiones, un ramo de abedul a modo de defensa. No llevaba abrigo, pero sí tenía puestas varias capas de ropa interior y camisa, aunque sin calzados. Más adelante, a 480 metros del pino, apareció el cuerpo de Rusten Slobodin. Estaba tendido boca abajo, con la cabeza apuntando hacia la tierra, como si también hubiese estado arrastrándose de vuelta hacia el campamento. Presentaba golpes y excoriaciones en el rostro y un ligero hundimiento en la región frontal del cráneo, pero ninguna herida abierta visible. Unos 150 metros más adelante, a 630 metros del árbol, fue hallado Zinaida Kolmorova. Su cadáver estaba en posición lateral, con signos de haber sucumbido a la hipotermia. Tenía las manos amoratadas y pegadas al pecho. Mostraba también
abrasiones en la cara y en las manos y cortes superficiales, probablemente causados por caídas o por la vegetación mientras huía. Ninguno de estos tres llevaba calzado, aunque estaban algo mejor vestidos que los dos encontrados bajo el árbol. Por ejemplo, Kolmorova vestía un suéter y pantalones ligeros y Slobodin un abrigo desabrochado. La disposición de los cuerpos sugería que los tres murieron intentando volver al campamento, debilitados por el frío y la oscuridad. Entre Diatlov, Kolmorova y Slobodin se pudo reconstruir que formaban una línea irregular que apuntaba de regreso a la tienda. Murieron separados unos cientos de metros uno del otro, indicando que posiblemente avanzaban por tramos, se detenían exhaustos y finalmente sucumbían uno tras otro en distintos momentos. Con estos hallazgos ya sumaban 5 miembros encontrados sin vida a finales de febrero y a 24 días de la tragedia. Faltaban aún 4 excursionistas por localizar. Pese a la búsqueda intensiva de los alrededores, no se encontraron indicios inmediatos de los cuerpos restantes en aquel entonces. Dada la profunda capa de nieve acumulada y la complejidad del terreno, las operaciones de rescate se vieron obligadas a extenderse por varias semanas más. Incluso cuando la esperanza de hallar sobrevivientes ya era nula, hubo que esperar hasta la helada del deshielo primaveral para obtener nuevas pistas. Finalmente, el 4 de mayo de 1959, tras más de 2 meses de búsqueda adicional, un equipo de rescate logró encontrar los últimos 4 cuerpos en un área del bosque que hasta entonces permanecía oculta bajo la nieve. Los 4 expedicionarios que seguían desaparecidos fueron descubiertos en un paraje ubicado a unos 75 metros al interior del bosque desde aquel pino de donde se hizo la fogata, en el fondo de un pequeño barranco formado por un arroyo estacional. Estaban sepultados bajo casi 4 metros de nieve dentro de ese arroyo, lo que explica por qué no habían sido visibles anteriormente. Además, cerca de donde fueron encontrados, habían indicios de que intentaron construir un refugio improvisado. Ramas de abeto apiladas en el suelo y restos de prendas de vestir pertenecientes al grupo, posiblemente usadas como aislante o marcadores. Los cuerpos hallados en este lugar correspondían a Ludmila Dubinina, Alexander Solotaryov, Alexander Kolevatov y Nikolai Brignoles. Curiosamente, a diferencia de sus compañeros, estos 4 estaban mejor vestidos. Algunos llevaban chaquetas, pantalones de abrigo e incluso calzados parcialmente puestos. Se presume que al huir de la tienda pudieron haber tomado prendas de los que ya habían fallecido. Por ejemplo, Dubinina llevaba el abrigo y el sombrero de Krinovishchenko y Solotaryov tenía una cámara fotográfica colgada en el cuello bajo su abrigo, aunque sin fotos por congelamiento. Este detalle sugiere que estos últimos 4 sobrevivieron un poco más de tiempo que los demás y tuvieron oportunidad de equiparse con la ropa de los compañeros caídos en un intento de resistir más tiempo al frío. El estado en que se encontraron estos cuerpos presentaban características aún más extrañas e impactantes que las observadas en los 5 anteriores. Ludmila Dubinina fue hallada arrodillada, con el torso inclinado hacia adelante, apoyado contra una gran roca, como si hubiera estado en posición de rezar
y agachar la cabeza. Tenía la cara sumergida en el agua del arroyo que fluía bajo el hielo. Sus órbitas oculares estaban vacías, es decir, le faltaban ambos ojos. Y le faltaba también la lengua, que no se halló en el lugar. Semyon Solotaryov yacía cerca de ella en el mismo barranco, también con las cuencas de los ojos vacías, sin globos oculares. El cuerpo de Nikolai Brignoles presentaba la cabeza muy lesionada, mientras que Alexander Kolevatov no mostraba a simple vista heridas externas graves. Algunos de ellos estaban abrazados entre sí, como si hubiesen intentado compartir calor corporal hasta el final. Estas condiciones insólitas de los últimos cuerpos, ojos faltantes, lengua ausente, severos traumatismos internos, serían luego fuente de extensas especulaciones. No obstante, los investigadores forenses atribuyeron la ausencia de lengua y ojos a la descomposición y acción de animales carroñeros durante las semanas que los cuerpos permanecieron expuestos en el arroyo, más que a violencia intencional durante el incidente, ya que los tejidos blandos suelen degradarse más rápidamente en esos entornos. Con el hallazgo de todos los cadáveres, la fase de recuperación concluyó. Los 9 jóvenes fueron trasladados a la morgue para su examen y posteriormente enterrados en distintos días de marzo y mayo de 1959. La atención se centró entonces en la investigación forense y criminalística para tratar de reconstruir qué había provocado semejante desenlace. La investigación oficial soviética quedó a cargo del fiscal criminal Lev Ivanov y su equipo, quienes buscaron esclarecer las causas de las muertes. Se ordenaron autopsias detalladas a todos los cuerpos. Los resultados iniciales correspondientes a los 5 primeros cadáveres encontrados, Dyatlov, Kolmorova, Slobodin, Dorobchenko y Krivonischenko, fueron presentados a finales de febrero de ese año y no hicieron sino profundizar el misterio. Según los forenses, ninguno de esos 5 cuerpos tenía lesiones externas que pudieran haber causado la muerte. La causa de defunción asignada a todos ellos fue hipotermia, muerte por congelamiento. Sin embargo, si se observan algunas heridas menores, todos presentaban abrasiones, raspones en la cara y los brazos, compatibles con haber cosido o caído sobre la nieve y la vegetación. Además, Rustem Slobodin tenía una fisura de unos 6 centímetros de longitud en el hueso del cráneo, fractura craneal lineal, y Zinaida Kolmorova exhibía un gran hematoma en un costado de su torso, como una contusión producida por un objeto contundente. Estas heridas parecían haber sido ocasionadas por impactos moderados, pero en ningún caso eran mortales por sí mismas, y los médicos concluyeron que incluso Slobodin, con su fractura craneal, habría podido caminar y mantenerse vivo el tiempo suficiente antes de morir de frío. En conclusión, los primeros 5 jóvenes habrían muerto de frío, tras escapar de la tienda con poca ropa, confirmando la hipótesis inicial de que fallecieron principalmente por hipotermia. La sorpresa mayor vino cuando se realizaron las autopsias de los 4 cuerpos restantes recuperados en mayo: Dubinina, Solotaryov, Brignoles y Kolevatov. A diferencia de los anteriores, estos sí presentaban lesiones traumáticas graves y potencialmente letales.
se determinó que Ludmila Dubinina tenía múltiples costillas fracturadas. Varias costillas del lado derecho del tórax estaban rotas, con posibles daños internos asociados. De igual manera, Zolotaryov tenía varias costillas izquierdas fracturadas. Ambas lesiones torácicas habrían causado hemorragias internas significativas. Por otro lado, Nikolai Brignoles sufría un traumatismo craneal severo. Presentaba el cráneo fracturado de forma similar a como ocurriría en una víctima de un golpe fuerte o un accidente automovilístico. Alexander Kolevatov, aunque sin lesiones óseas tan evidentes, tenía una herida abierta en la cabeza, signos de trauma en el cuello. Algunos informes mencionan posible daño en una vértebra cervical. Sorprendentemente, ninguno de estos cuatro presentaban heridas externas penetrantes, es decir, sus fracturas y daños internos no mostraban correspondencia con laceraciones o golpes superficiales claros. Los forenses describieron la fuerza necesaria para causar tales traumas como comparables a la de un choque o a la onda expansiva de una explosión, pero sin indicios de trauma externo directo, como los que dejarían, por ejemplo, una agresión con arma o la caída desde gran altura. Respecto a las partes blandas, confirmaron que la lengua de Dubinina no estaba presente. Era la única víctima a la que le faltaba la lengua, y no pudieron determinar si fue arrancada antes o después de la muerte. También confirmaron la ausencia de ojos en Dubinina y Zolotaryov y de cejas en uno de los cuerpos, pero nuevamente sin poder precisar si ocurrieron post-mortem por fauna necrófaga o putrefacción. Un dato adicional complicó más el panorama. Se detectaron rastros de radiación en algunas de las prendas de estos últimos 4 excursionistas, en particular la ropa de Dubinina y de Krivonivchenko, quien originalmente trabajó en un sitio nuclear, registró niveles de radiactividad ligeramente superiores a las normales de fondo, en torno a el doble de lo habitual. No se encontró una explicación concluyente para este hallazgo en ese momento. Se barajó que pudo deberse a contaminación de origen industrial, por ejemplo, la de la planta atómica donde trabajó Krivonivchenko, o a pruebas militares secretas, pero nada se comprobó durante la investigación oficial. La conclusión de las autopsias fue que los 4 últimos excursionistas murieron debido a un politraumatismo de origen no determinado, mientras que los 5 primeros perecieron por hipotermia. Esto significaba que algunos miembros del grupo fallecieron por lesiones físicas contundentes y los otros por congelación. El equipo de investigación quedó perplejo ante la falta de una causa unificadora clara. En su informe final, emitido en mayo de 1959, las autoridades cerraron el caso sin identificar culpables ni una causa precisa. Oficialmente se declaró que las muertes fueron resultado de una fuerza natural convincente o una poderosa fuerza de la naturaleza a la que los excursionistas no pudieron sobrevivir. En otras palabras, el caso fue archivado con la explicación de que un fenómeno natural no identificado provocó la tragedia. La ausencia de una resolución satisfactoria alimentó a especulaciones desde el primer momento. Cabe mencionar que tras los funerales, varios familiares señalaron que los cuerpos presentaban un inusual tono de piel marrón anaranjado,
como un bronceado oscuro y cabellos de color gris, lo que les llamó la atención. Esto generó rumores sobre posibles radiaciones u otros agentes extraños involucrados. Sin embargo, las autoridades no brindaron explicaciones públicas al respecto. Después de recuperado los cadáveres y concluida la pesquisa inicial, las autoridades clausuraron el acceso a la zona del Paso Dyatlov por 3 años para practicantes de esquí aventureros como medida de precaución. En julio del mismo año, con el informe forense entregado y sin perspectivas de nuevas evidencias, la investigación oficial fue discretamente finalizada. La causa exacta de la tragedia quedó envuelta en la incertidumbre y así permanecería durante décadas, al menos oficialmente. En ese contexto de la Guerra Fría, con un gobierno soviético poco proclive a divulgar situaciones anormales, los detalles del caso permanecieron en secreto durante mucho tiempo. Los expedientes originales fueron archivados con clasificación reservada. Públicamente el incidente no fue difundido en su momento y pronto cayó en el terreno de la historia de montaña y rumores locales, hasta que años más tarde resurgiría con fuerza en la opinión pública. A lo largo de los años se han planteado decenas de teorías, algunas más racionales que otras y muchas más escalofriantes, pero sin duda muchas de esas teorías sin la verdad absoluta. Una de las teorías indica que una avalancha habría forzado al grupo a huir, pero no habían indicios reales de una. La tienda no fue arrastrada ni sepultada, y los cuerpos no estaban aplastados por la nieve. Otra teoría supone que la zona era utilizada por el ejército soviético. Se sospecha que los jóvenes quedaron atrapados en medio de una prueba con armas experimentales. Las orbes de la luz en el cielo, los rastros de radiación y el hermetismo del gobierno alimentan esta teoría. Una hipótesis moderna propone que el viento generó una frecuencia inaudible que provocó ansiedad extrema y desorientación. Y si simplemente enloquecieron de miedo, otros afirman que los excursionistas vieron algo que no debían ver. Luces en el cielo, objetos que los persiguieron, criaturas que los cazaron, una fuerza inhumana. En otras palabras, se presume que fueron atacados por alienígenas. Sí, lo sé, son teorías que no dan mucha credibilidad. Hoy la nieve cubre todos los rastros que los 9 jóvenes habían dejado aquella noche. Pero la historia del Paso Dyatlov sigue viva y las preguntas siguen abiertas. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Qué los hizo huir medio desnudos a -30 grados? ¿Qué clase de fuerza invisible fue capaz de matar sin dejar huellas? Quizás nunca lo sabremos, pero cada vez que el viento silba en la ladera del Holatsia Hill, se escucha un eco que susurra el nombre de los 9 que jamás regresaron. ¿Tú qué crees que pasó en el Paso Dyatlov? ¿Avalancha, experimentos secretos o algo que la ciencia aún no puede explicar? Déjame saber tu opinión sobre este caso en la caja de los comentarios. Y gracias por estar hoy con nosotros. Y hasta la próxima historia extraordinaria.